confiesa a Jesús. Así que cuidemos quiénes somos, dónde andamos, dónde servimos, dónde trabajamos, para que la gente glorifique, dice Mateo, para que los demás glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Estemos orando por eso, para saber qué podemos hacer con esto de hermano Melber, ¿verdad? Ya comuniqué con, con Gospel Adventures, con los que hemos venido trabajando, y posiblemente se haga la oportunidad de ir y conocer un poco, ¿verdad?, el trabajo en Venezuela. Los americanos no pueden entrar a Venezuela, pero los mexicanos sí. ¿Sí? Y estén orando, próximo mes tenemos el viaje a Guatemala. No hay condiciones, hermano Marshall, algunos conocen, está enfermo, ha estado enfermo desde diciembre, igual que yo, pero su problema es el estómago, ¿verdad? Y no ha podido sanar. Iban a hacer algunos estudios, entonces oremos por el hermano Marshall, que el Señor lo fortalezca y lo bendiga. Y recuerden que estuvimos orando por la mamá de mi cuñada en Guatemala. Bueno, ella en Nicaragua, pero mi cuñada en Guatemala, y murió. Ahora es su papá quien está internado con los mismos padecimientos y en una condición grave. Así que oremos por la familia Mena en Nicaragua, que están pasándola mal, ¿verdad? En cuestión de salud. Bueno, ¿están listos para la palabra? Decía Israel que eres bienvenido, qué bueno verte. Les explicaba quién eras para que supieran, ¿verdad?, que eres nieto del hermano Eliodoro, ¿verdad? Alguien que apreciamos bastante. Bueno, la semana pasada hablamos sobre la introducción al Evangelio de Juan y dijimos algunas cosas importantes sobre lo que describe al Evangelio de Juan, ¿verdad? Hablamos de, de cómo Juan enfatiza a Cristo, enfatiza lo divino de Cristo. Hablamos también de las cosas que Cristo habló, ¿sí? Yo soy en el Padre es en mí, el Padre y yo uno solo somos, ¿verdad? Y yo he venido a revelar al Padre para que lo conozcan. Todas estas cosas las menciona Juan en su Evangelio. Y hablamos de lo apologético y lo evangelístico de Juan, ¿sí? Todas estas cosas se han escrito para que creáis y para que sepáis que tenéis vida eterna en su nombre, que es el versículo central de todo Juan, que es el capítulo 20, versículo 30 y 31. Hoy vamos a hablar de la deidad de Cristo, enfáticamente la deidad de Cristo. Y escuche bien, es el punto principal, el punto clave de todo lo que la iglesia es. Si Cristo no es Dios, dice también el escritor, entonces somos tontos de andar siguiendo a alguien que nos engaña y que nos ha contado mentiras. Pero Cristo es Dios. Y Juan se encarga de describir todas las cosas que pueden formar un criterio correcto para entender quién es Jesús. Ahora acuérdense, les dije, en aquel tiempo ya había movimientos que venían desde antes de Cristo y que cuando Cristo aparece y empieza a enseñar, ellos también comienzan a hacer su lucha, como los gnósticos, los epicúreos, los estoicos, filósofos, y entonces comienzan a mezclar. Agréguele que ya estaban los judaizantes, que traían también una bola de eh, herejías, ¿verdad?, destructivas. Y entonces Juan escribe
en contra de ellos. Lo mismo que Pablo hace a los colosenses. Colosas era una de las ciudades donde estaba establecido más el gnosticismo y entonces Pablo escribe también desde esa perspectiva. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? Es Dios. Y si lo que nos ocupa, porque todos estos estudios que vamos a tener es parte de un tema mayor, y si lo que nos ocupa es el carácter de la iglesia y su origen divino, entonces necesitamos entender estas dos premisas de manera correcta. Cristo es el originador de la iglesia, pero Él es Dios. Hay muchos que han iniciado movimientos eclesiásticos. Los mormones comenzaron con ¿quién? Con José Smith, ¿sí? Un pastor bautista. Los testigos comenzaron con ¿quién? Con Russell. ¿Sí? Los pentecostales, aunque es una iglesia cristiana, comenzaron con alguien. Los bautistas comenzaron con alguien. Pero la iglesia como tal, como el cuerpo de Cristo, ¿dónde comenzó? En la cruz del Calvario con Cristo. O eres piedra y sobre esta roca, dijo Jesús, voy a edificar mi iglesia. Entonces, la deidad indiscutible de Jesús es lo que marca el parteaguas de todo esto con el Evangelio de Juan. Mientras que Mateo se ocupa de el origen mesiánico de Jesús, Marcos enfatiza el propósito eterno de la salvación. Lucas, por su parte, nos habla del esquema humano, del origen humano de Jesús. Juan nos lleva mucho más allá cuando describe el origen divino y cómo eso afecta todo lo demás. Y aquel que no entiende y aquel que no define este carácter divino y perfecto del Salvador, entonces puede comenzar cualquier movimiento eclesiástico, pero totalmente desviado de la realidad. Hubo una iglesia en Monterrey muy fuerte, muy famosa, sigue existiendo. Tuvieron que corregir algunas cosas. Alguna vez, cuando yo laboraba para Liga Bíblica en los 90s, allí era nuestro centro de reunión regularmente para nuestras capacitaciones en Monterrey. Y cuando el pastor que estableció ese movimiento de el Castillo del Rey, así se llama ese movimiento, cuando el pastor se retiró y se fue a vivir a España, si no mal recuerdo, al que dejó su hijo, empezó a enseñar todo lo contrario. Y un día predicó un sermón donde dijo, Jesús no es Dios. Y empezó a dar características terribles de eso. Y eso provocó un cisma dentro de la iglesia que empezó a causar muchos problemas, de grado que el pastor tuvo que venir desde Europa para solucionar los problemas. Es fácil enredarse en doctrina, es fácil oír a otros predicadores y creer que lo que dicen es verdad. Es fácil dejarse engatusar y engañar por mentirosos que falsifican la verdad. Por eso necesitamos oír, escudriñar y quedarnos sujetos a la palabra. ¿Ven? Entonces, ah, decía yo, seríamos unos tontos creyendo que un hombre que dijo ser Dios y no lo es, que dijo venir a revelarnos al Padre y su plan eterno y es mentira, y además hizo una serie de promesas que no podrá cumplir, no puede salvar, no puede dar vida eterna, no puede perdonar pecados, no puede dar libertad, no puede interceder ante Dios como ha dicho, si es que
Jesús no es Dios. ¿Ah? Y tontamente estamos esperando su regreso. Estamos perdiendo el tiempo si Jesús no es Dios. ¿Me entiende? ¿Está despierto o no está despierto? Así que la deidad de Cristo Jesús no es algo que debemos discutir, sino reafirmar en nuestra vida. ¿Me entiende? No es algo negociable con el diablo, porque algunos tratan de negociar con el diablo. Yo he sido a veces muy, no sé si metiche o duro con personas que han expresado a veces en los grupos en los que participo, cuando alguien dice que van a cambiar la Biblia para que haya una nueva Biblia que diga lo que el hombre quiere. Y algunos pastores empiezan a sentirse ofuscados y nerviosos. ¿Y qué vamos a hacer si cambian la Biblia? Espérate, ¿quién inspiró la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia? Hombres guiados por Dios. ¿Cuántos hombres? 40. ¿En cuántos años? No están, no están, no están estudiando todavía eso, a lo mejor 1600 años. ¿Quién puede cambiar la Biblia? Nadie. Y quien quiera cambiarla, ¿cuál es la acusación o cuál es la amenaza que Dios dice? Será borrado, quitado totalmente del libro de la vida. Por ello, entonces, vale la pena quedarnos en la escritura, sentar las bases para demostrar claramente que Jesús no solamente es Dios, Él es el Rey del universo. Él es Dios sobre todas las cosas. Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es el Mesías que habría de venir, el libertador prometido de Génesis 3:15. Él es el Cordero Pascual que era representado por un pequeño corderito que se degollaba, se untaba la sangre en los dinteles de las puertas y evitaba que el ángel pasara en Egipto y matara a los judíos, a los creyentes judíos. Él es el único capaz de redimir al hombre caído y reconciliarlo con Dios. ¿Se da cuenta? Y Juan da testimonio de ello, revelando cómo Jesús asumió ser Dios. Como lo reiteró en muchas veces, les decía, creo que la vez pasada, que Juan usa mucho el número 7. Hay 7 yo soy que Jesús expresó. Hay 7 milagros que Jesús hizo en Juan. Y hay otras cosas más que luego estaremos viendo. ¿Sí? Jesús mismo entonces se atrevió a declarar delante de los principales de los judíos una cosa que nadie había hecho. Es más, ni, ni los iluminados filósofos griegos que estaban llenos de deidades de ahí. ¿Quién no ha leído la Iliada o cuál es la otra? La Odisea, ¿verdad? Donde se habla de todos estos dioses griegos, Zeus, Apolos, Poseidón, ¿quién más? A ver, ayúdenme. Un montón de dioses. Ajá. Y luego, aparte de esos dioses, hay otro montón de semidioses que eran los hijos de los dioses y que vinieron al mundo y demostraron ser semidioses y podían llegar a ser dioses conforme a cómo se desarrollaran, algunos con guerras, algunos con desastres y qué cosas terribles. Pero ninguno de esos dioses o semidioses dijo cosa semejante como la que Jesús dijo: yo y el Padre que ha creado todas las cosas somos uno mismo. Eso provocó la ira de los griegos y provocó la ira de los judíos que ya estaban impregnados de esas filosofías. Juan capítulo 10, versículo 30. Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. ¿Sí?
En Juan capítulo 5, versículos 17 y 18, él dijo, mi padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Y entonces los judíos dijeron, este se hace igual a Dios. Y quisieron buscarlo, apedrearlo, pero no pudieron hacer nada porque su tiempo no había llegado. ¿Sí? Él se hace igual a Dios. Y los judíos tenían un control tremendo del estudio de la Torá y de las leyes y de los tiempos, de las características del advenimiento del Mesías. Pero cuando estaba delante de ellos el Mesías, Cristo Jesús, dice Juan, lo rechazaron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Así lo expresa Juan. ¿Sí? Y por este asunto de que Jesús proclamó a sí mismo ser el Hijo de Dios, es algo que debemos estar bien claros en asumir, porque algunos nos confundimos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Dígame. Muy bien, pero la condición nuestra como hijos de Dios no es la misma condición de Jesús como hijo de Dios. ¿Entiende eso? Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Amén. Dios hecho carne. Y nosotros, por adopción, somos hechos hijos de Dios. Él es la esencia misma del Padre. Nosotros somos el resultado de su sacrificio vicario en la cruz del Calvario. ¿Ah? Dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, que Él es la misma esencia del Padre. Hebreos capítulo 1, versículo 3, Él es la esencia misma del Padre. No solamente eso, también dice que Él controla así al mundo con sus manos. ¿Sí? Y en capítulo 1, vamos a Juan capítulo 1, los primeros versículos que leímos ya hace un momento, gracias hermano Gerardo, volvemos a leerlos porque vale la pena leerlos cuantas veces sea necesario. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nadie de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18. A Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Creo que les dije que la vez pasada que estuvimos en Tonalá, me tocó estar en un lugar, creo que también además Román estuvo ahí, y también Toño, Cabeza del Toro, así se llama la comunidad, ¿no? Y es una comunidad que lo que uno ve entrando es el salón del reino, como aquí. Ajá. Bien. Así que empezamos a evangelizar en las calles y de repente llegué con una señora que estaba sentada en una silla y le quise hablar y me dijo, ¿de qué se trata? Pues de la Biblia, de una historia real. No, 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 no me interesa. Yo ya sé todo. Se metió. Pero fue y le dijo a su marido, no sé quién sería, y ahí viene el marido, ¿verdad? Con ah, m- su Biblia, que es las Sagradas Escrituras, ¿cómo se llama? La nueva traducción, no, algo, ya ni me acuerdo cómo se llama la. Ahí viene. Y me dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿tú qué andas haciendo aquí? Ando predicando a Cristo. De veras me eché una hora discutiendo con el hombre. Y él agarraba veía una libretita que tenía ahí y ah, ¿sí? Entonces sabía los versículos de memoria. Al final llegamos a este pasaje
En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y su Biblia dice, y el verbo era un Dios, y Dios con minúscula. Y me dijo, ¿qué no sabes lo que la Biblia dice en el Apocalipsis tal de que cualquiera que cambie cualquier cosa en la Biblia va a ser condenado? Dije, has dado el clavo. Yo ya me iba, le diste al clavo. No me puedo ir sin devolverte la pedrada, porque si alguien ha cambiado la Biblia para que diga lo que tú quieres que diga, son ustedes. A ver, dime dónde. Aquí. Y volvimos a discutir otro ratito. Cuando ya me iba, me dijo, no me dejes así. Y era el líder de los testigos de Jehová. Me dijo, no me dejes así. Ya estoy todo confundido, ya no sé en qué creer, ya no sé si estoy en la verdad o estoy en la mentira. Pues estás en la mentira, mejor te vale que empieces a leer la Biblia tal y como es. Ahí se lo dejé, ya decimos en Chihuahua, cuchileado, no sé si esa palabra se oye aquí, ¿verdad? O no, pero como un perro que le dicen, cuchi, cuchi, ¿verdad? Cúchila, cúchila. ¿Sí? Ataca, Zeus. Me dijo la pastora, oiga, pastor, tiene que volver, no puede dejarme así. No, ese es su problema, no el mío, ¿verdad? Yo ya se le dejé caminadito. Juan da testimonio de ello y él dice, el unigénito Hijo del Padre, él ha venido a darnos a conocer a Dios. ¿Conocemos a Dios? Mire, Dios fue conocido en el Antiguo Testamento por sus nombres. Jehová Jireh, como nos llamamos, Jehová Shalom, Jehová Tzidkenu, Jehová Mekadishkem, Jehová El Shaddai, Elohim, Adonai. Y cuando los judíos querían reconocer a Dios, le asignaban un nombre. ¿Sí? Pero en el Nuevo Testamento, Jesús vino a darnos a conocer en esencia y en verdad quién es el Padre. Dios no nadie lo vio jamás, pero el Hijo único del Padre lo vino a dar a conocer. ¿Sí? Entonces entiéndalo. No es como osan decir los testigos de Jehová, para nada. Ellos dicen que Jesús primero fue un ángel. Y como fue un ángel muy bien equipado y portado, entonces llegó a la condición de semidios. Y eso es del gnosticismo. Los mormones, otros igual, ¿verdad? Y a ver si no me acusan por decir todo esto. Pero los mormones dicen que un día Jesús, que era un ángel, o una criatura creada por Dios, el diablo, y eran hermanos gemelos, se pelearon y en su pelea uno fundó el mundo y otro fundó otras cosas, ¿verdad? Y entonces hay un pleito cósmico entre estos dos. Eso piensan los mormones y eso predican los mormones. ¿Sí? Solo Dios es poderoso, ¿cierto? Y Jesús, todopoderoso, igual que Dios todopoderoso. Los testigos dicen, no, 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 ¿cierto o no? Jesús es poderoso, pero no es todopoderoso. Ajá. ¿Sí? Él dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cómo un Dios limitado en su poder puede crear todas las cosas? Él es todopoderoso, Él es el creador de todas las cosas y como Hebreos dice, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ahora, un aspecto importante que tenemos que analizar cuando leamos Juan y cuando leamos la Biblia es que cuando Jesús fue llamado Hijo de Dios o Hijo del Dios Altísimo o Hijo de Hombre o el ungido de Dios o el Mesías,
Él no detuvo a los que le llamaban así. Jesús no los detuvo. Cuando alguno de ellos vino adorándole como Tomás, oh Señor mío, Dios mío, no le dijo, espérate, como a Juan cuando se encuentra con el ángel, ¿se acuerda? ¿Qué hace Juan inmediatamente? Se arrodilla. ¿Y qué le dijo el ángel? Espérate, yo soy como uno, como uno tuyo, un consiervo. Adora a Dios. Si Jesús no fuera Dios, Jesús hubiera rechazado a Tomás. Hubiera rechazado a Pedro cuando le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién vamos a ir? O hubiera dicho a los demonios cuando le hablaron, le dijeron, oh Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué has venido a hacer contra nosotros? Jesús hubiera reaccionado en contra de eso, pero Jesús aceptó. ¿Sí? Él no le hubiera dicho a Natanael, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Se da cuenta? Pablo, que tuvo un encuentro con Jesús, ¿dónde? Gerardo, ¿dónde tuvo Jesús un encuentro con Jesús? Iba montado en su caballo con cartas para perseguir a quienes, a los cristianos. Y ahí en medio camino, paz. ¿Quién le aparece? ¿Lo vio? No. Vio una luz, un resplandor. ¿Lo oyó? Sí. ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Sí? Ahora, este Pablo es el que escribe acá en Filipenses. Vaya conmigo rápidamente a Filipenses, capítulo 2. ¿Sí? Haya pues, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no está diciendo que dejó de ser Dios. Pero Jesús, mientras anduvo en la tierra, él no reclamó ser Dios, sino que reclamaba ser el Hijo de Dios como una manera de respetar o dejar claro su propósito en la tierra. ¿Sí? El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios, el Padre, también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A la iglesia en Colosas, ahí enseguida está Filipenses y luego está Colosenses. En el capítulo 2, versículos 9, él declaró, porque, bueno, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, les decía de los epicúreos, de los estoicos, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según quién, Cristo. Versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis, ¿qué? Completos. No nos falta absolutamente nada. Romanos capítulo 9, versículo 5, mismo Pablo escribiendo a los romanos, él dice esto, hablando de la elección de Israel, y empieza diciendo, verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y luego empieza a describir la situación de Israel, versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Y luego lea conmigo, ¿qué dice? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito
por los siglos de los siglos. Ahora, los testigos de Jehová se atreven a decir, no, 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 es que aquí hay una coma y esa coma hace la diferencia. Aquí está hablando de Dios, no está hablando de Cristo. Bueno, si hablas de Dios y hablas de Cristo, hablas de la misma cosa. ¿Ven? Y por último, primera de Juan, capítulo 5, mismo Juan, el mismo escritor, pero en una de sus cartas pastorales, escribe a la iglesia y les dice, capítulo 5, versículos 20 y 21, ¿están conmigo? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Wow. ¿Qué más tenemos que buscar en la Biblia para definir que Jesús es Dios? ¿Sí? Y tratar de ignorar o tratar de cambiar o tratar de modificar todo esto solamente le va a costar al hombre su eternidad. ¿Sí? Podríamos ahondar en temas más difíciles, más complejos, pero no es el propósito de este mensaje, ¿verdad? Pero podemos decir que el Mesías prometido lleva consigo todos los títulos que le corresponden al Padre. Podríamos ahondar, esto lo dice ah, Guillermo Hendrickson en su comentario sobre Juan, y él ahonda mucho en ese tema. Yo nomás lo estoy pasando así rápidamente, pero el Mesías prometido, el ungido de Dios, el Cristo, es llamado pastor, es llamado juez, es llamado santo, es llamado Señor de señores, es llamado el primero y el último. Él dice que es el alfa y el omega, él habla que es el redentor y muchas cosas más. Mismos títulos que en todo el Antiguo Testamento se le dieron ¿a quién? Al Padre. ¿Sí? El Padre. Ojo y peligro. Es muy común, es muy común que una persona, un predicador o un estudioso, entre comillas, de la Biblia, agarre un versículo y de ese versículo haga una doctrina. No se debe ni se puede, ¿cierto, Toño? Dice que un texto fuera de su contexto crea un buen pretexto. Hay personas que agarran una palabra, un versículo y de ahí predican todo un sermón y sacan una doctrina nueva. Ojo, la Biblia necesita ser interpretada. El Nuevo Testamento tiene que ser interpretado a la luz del Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento tiene que ser interpretado a la luz del Nuevo Testamento. Y los dos tienen una simetría y los dos se complementan. Amén. Y entonces, en este estudio que estamos haciendo en relación a los cuatro evangelios, hay diferentes perspectivas en cuanto a cada uno. ¿Sí? Eh, Podemos notar que Jesús es mostrado como Dios, como el eterno Dios. ¿Quién prometió o quién profetizó sobre la venida del Mesías? Porque un niño nos es dado y el principado sobre su hombro. ¿Y se llamará su nombre? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio no tendrá fin. ¡Wow! ¿Sí? ¿Se da cuenta de la simetría que hay entre unos y otros? Y aparte, cuando Jesús habló, les dijo a sus discípulos esto. A mí me encanta. Porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿De qué habla? Habla de la omnipresencia de Dios en todos los tiempos. ¿Está en medio de nosotros? Amén. Sí. Cuando concluye su ministerio, les dice a sus discípulos, y yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Jesús tenía
un conocimiento extraordinario, anticipado de las cosas. Cuando los hombres estaban hablando ahí de él les decía, ¿de qué hablan? Y se metía en el tema. Y la gente pues quizá decía, ¿y cómo supo este? Natanael le dijo, ¿y de dónde me conoces si yo nunca te había conocido? Yo te vi sentado allá bajo la higuera. Y yo sé que eres un hombre justo, un hombre honesto. Ajá, sí. Filipenses capítulo 3, versículo 21. ¿Qué dice? Versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¡Ojo! Y me proclamo, me pronuncio en contra de predicadores que dicen que usted y yo vamos a ser semidioses, o aquellos que dicen que somos Jehová Junior. No es cierto. Ojo con lo que ven en el internet. Ahí hay frijoles con huevo, frijoles con chorizo, frijoles con veneno, frijoles con no sé qué más. Revoltijos. El diablo sabe cómo controlar muchas veces lo que las personas dicen. ¿Me entienden? ¿Sí? Y entender que Juan habla de Jesús, volvamos a Juan antes de concluir, y él dice que él es el verbo, la palabra, ¿sí? La palabra viva de Dios. Él dice que él estaba en el principio con Dios, eso habla de su eternidad. Él dice que todas las cosas fueron hechas por él, eso habla de ser creador, de la nada creó todo. Él habla de que Él es el dador de la vida. Y también habla de que Él es la luz. ¿Se acuerdan? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego, ¿qué dice? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu se movía sobre ello. Pero entonces Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Y qué hizo la luz? ¡Fum! Automáticamente despejó las tinieblas. Cuando Jesús vino al mundo, Él se presentó a sí mismo como la luz del mundo. El mundo estaba en tinieblas cuando Jesús vino. Todas las filosofías, todas las herejías, toda la brujería, las hechicerías de los griegos, de los romanos, de todas las generaciones o las em, nacionalidades o imperios de aquel tiempo. Cuando Jesús viene, despeja todo. Me encanta cuando leo Hechos que dice que los creyentes salieron y quemaron sus libros de brujería. Y eran un montón de libros. ¿Sí? Obviamente el diablo también se defendía, ¿verdad? Quería que siguieran adorando a Diana, la diosa de los Efesios, o Artemisa, o Cera, o será o no será, ¿verdad? Así que mi amado hermano y amigo, a manera de resumen, Hechos me encanta. 4:12. ¿Qué dice? De memoria. ¿Quién dice? ¿Quién lo sabe? Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre
da debajo de la tierra, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Y luego termina diciendo, Jesucristo, hombre. Wow, Jesucristo, hombre. ¿Sí? Jesús, único nombre en el que podemos confiar, en el que podemos esperar. Sus promesas son seguras. Su palabra es segura. Él es la palabra viviente de Dios. Él es poderoso, es creador, sin principio, sin fin, como dijimos hace un momento. Y como leíamos Proverbios capítulo 8, y está hablando quién. En Hechos, en Proverbios 8, ¿quién habla? La sabiduría. Y la sabiduría dice, yo estaba ahí en el principio con Dios. Yo estaba ahí cuando estaba creando las cosas. Él me usó a mí como palabra para crear las cosas, en otras palabras, dice la sabiduría. Y termino con dos notas. Una de Robert Cook. Él dice, cuando Juan habla y dice que el verbo era con Dios y estaba con Dios, ahí el griego es proston theon, teos, Dios, ¿verdad? Proston teon, perdón, dice Cook. Tal frase significa mucho más que la existencia del verbo de Dios. Esto describe a dos seres personales, uno frente al otro, enfrascados en un diálogo inteligente. A lo que John MacArthur agrega, tal vez prostonteón se pueda explicar mejor como cara a cara. Ahí estaba el Padre y el Hijo, el Espíritu, cara a cara. El verbo es una persona, no un atributo de Dios, no una emanación de Dios. Él tiene la misma esencia del Padre, dice MacArthur. Y luego él dice finalmente, también al respecto de Juan 1:3, y dice, me encanta lo que dice MacArthur, para ser creador, escuche, Jesús debió ser un ser increado. ¿Qué quiere decir eso? Exacto, nadie lo creó. ¿Los ángeles fueron creados? Sí, Jesús no. Jesús no es un ángel. Para ser creador, Jesús debió ser un ser increado. Y concluye, y solo Dios es un ser increado. En otras palabras, sin principio ni fin. ¿Qué dice Salmo 33:6? Salmo 33:6 y subráyelo y apréndaselo de memoria. Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Ah? El creador de la vida, el hacedor del hombre como su creación especial, es el único capaz de hacerlo todo de la nada. Él mismo derrotó en la cruz al príncipe de la potestad de las tinieblas, quien nos ha engañado, quien separó al hombre para usarlo para sus fines malévolos. Él puede arrancar al hombre para sus fines y esclavizarlo en el reino de las tinieblas. Claro que sí puede. Es su cometido. Pero Jesús es la luz que desbarata las tinieblas. ¿Qué dice 1 Pedro 2:9 y 10? ¿Quién lo sabe en memoria? Fácil. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Wow. Usted y yo no pertenecemos a las tinieblas. No debemos andar practicando las cosas de las tinieblas. Brujería, tarot, consulta de cartas, consultas del café, consultas de esto, de aquello. No pertenecemos a ese reino.
Nada de que, ya saben quién es, ¿verdad? Sí. Y las buenas vibras, nada de eso. Ese no es nuestro lenguaje. Usted y yo pertenecemos al reino de los cielos, al reino de la luz. Amén. Señor, gracias, porque tu palabra es clara y nos dice que cuando la luz viene a nosotros, deshace las tinieblas. Y no solamente eso, tu palabra dice que cuando tú viniste al mundo, nosotros que creímos en tu Hijo Jesucristo, ahora somos portadores de luz y debemos brillar como luminares en el mundo. Y nos dijiste, ustedes son la luz del mundo. Y una iglesia, una ciudad, no se puede esconder, sino brilla, alumbra a todos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Señor, ayúdanos esta semana que comienza el día de hoy a brillar con intensidad donde quiera que andemos. Que aún ni siquiera necesitemos decirle a la gente una palabra, que con el simple hecho de ver nuestros rostros, de ver nuestras vidas, de ver cómo actuamos, cómo defendemos la verdad, cómo nos presentamos delante de la sociedad, la gente sea impactada por nuestras vidas. Esta semana podamos descubrir cómo brillas con intensidad en nosotros. Y no solamente eso, Señor, que esta semana podamos sentir tu presencia momento a momento y ser libertados de aquellas cosas que las tinieblas quieren poner sobre nosotros nuevamente. No permitas que el diablo tenga nada, ni parte ni suerte con nosotros. Somos más que vencedores en Jesucristo, quien nos ha amado. A ti sea la gloria y la honra ahora y siempre, Señor. Gloria solo a ti. Amén y amén. Póngase en pie, vamos a cantar. Y ya saben, mientras cantamos, quiere traer sus diezmos y sus ofrendas, tráiganlas al Señor. Trae los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, pruébame, dice yo. Trae los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y pruébame.